Seguimos informando en BTV Noticias, momento de establecer nuevamente contacto con exteriores. Hablamos con Lucía Bentancur, nos trae las novedades hasta ahora. Se encuentra en la presentación del libro Plata Sucia de Andrés Alsina. Lu, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Steffi? El saludo para todos. Exactamente. Se realizó esta presentación hace minutos nada más. Vamos a estar luego repasando sobre qué va este libro, pero en particular sobre el lavado de activos, lavado de dinero. Y vamos a hablar con un especialista, con el doctor Leonardo Costa, para, entender también cómo se encuentra hoy por hoy parado Uruguay y qué se busca también para reforzarse estos sistemas de algo que desde hace muchos años se habla, pero que poco se hace según se hacía la explicación. Muchas gracias, Costa, por estos minutos. Gracias a ustedes por la entrevista. A ver, creo que el libro es un libro interesante, que aporta mucho, que recomiendo. Tiene una visión de cómo se genera ciertos rasgos de impunidad contra el delito de lavado de activos. Hay toda una discusión que es muy vigente, que es si realmente hay voluntad política de combatir el delito de lavado de activos, o si por el contrario se emiten leyes y sancionan leyes simplemente para cumplir con los organismos internacionales como una mera formalidad. Eso es algo que creo que forma parte de una discusión actual, que es la efectividad de los sistemas antilavado. Si las fiscalías no actúan contra los delitos de lavado, contra las estafas, contra los problemas que pueden existir y contra denuncias que merecen investigar, hace que los sistemas pierdan credibilidad. Entonces, ¿cómo yo le puedo pedir después a un ciudadano común que cumpla con las normas más básicas de pago de sus tributos o de actuar diligentemente si no hay por lo menos una conformidad y una voluntad política de combate a este tipo de lavado? Y eso requiere a este tipo de delitos. Y eso requiere mucha voluntad política y sobre todo requiere presupuesto y no estar mirando para el costado cuando las cosas ocurren, ¿no? Usted señalaba en su posición que no se es consciente del daño que se le hace a la economía, por ejemplo. Al daño que se hace a la economía. Si yo voy a competir contra usted o contra cualquier televidente y yo pago las cosas y la otra persona no paga y además se vierte de dineros que vienen espurios, está claro de que es muy difícil competir. Yo hace unos días estuve en BTV hablando de un tema que no tiene que ver exactamente con esto, pero que era si la AUF estaba grabado o no grabado con impuestos en las actividades que eran competitivas con las actividades con empresarios que se dedican a esto. Y claramente lo son. Ahora, si yo no pago los impuestos y el otro sí, ¿qué mensaje le estoy dando a la sociedad? El mensaje es, todo vale. Y yo creo que el libro de alguna manera pone en tela de juicio eso de que todo vale y por tanto ese es el valor que tiene político e ideológico, diría yo. Precisamente ahora que menciona a la Asociación Uruguaya de Fútbol, en las últimas horas el BROU hizo una notificación a la AUF para que a través de un informe profesional pueda aclarar cuáles son esos aportes a la DGI. ¿Esa situación puede estar englobada dentro de este panorama? Y sin duda que sí, y tiene que ver con esa, de alguna manera, consulta que nosotros hicimos al contador Félix Abadí sobre cuál era el tratamiento tributario que tenía la televisación, la emisión, la venta de publicidad, en los casos en los que si lo hiciera directamente la AUF, como lo viene haciendo. O sea que creo que la preocupación que tiene el BROU de ser cierta la información o de ser clara esa información es una cuestión muy razonable y ojalá que la DGI tenga la misma preocupación, ¿no? Con este panorama, con este escenario, es decir, estamos hablando de que el lavado de activos, de dinero, ¿se da en cualquier ámbito? Se da en cualquier ámbito. Esto que yo mencionaba desde que el sicariato en adelante, de los asesinatos que ocurren en la calle, se hacen por plata. Yo mencioné un caso que Guayaquil empezó así de un día para otro, terminó siendo un martirio. Bueno, Uruguay todavía está a tiempo, pero tiene que hacer las cosas que tiene que hacer, que es combatir realmente el delito económico. ¿Y eso con presupuesto más allá de las leyes que van de la mano? Es presupuesto y voluntad política, de hacer las cosas que hay que hacer, que nadie mire para el costado. Muchas gracias, doctor, por estos minutos con BTV Noticias, teniendo en cuenta nuevamente, como les comentábamos, que estos se dan en el marco de la presentación de este libro, Plata Sucia, que habla en particular también del dinero, el dinero sucio, el lavado de activos en nuestro país. Sigan ustedes de estudios.
Muy bien, Lu, muchísimas gracias por este aporte. Nosotros ahora avanzamos con otros temas. La Intendencia de Montevideo anunció la implementación de las primeras acciones para una movilidad vial más eficiente, segura y disfrutable. Los cambios van desde el aumento de radares, cambios en el tránsito en algunas importantes arterias, zonas de exclusión de carga y descarga, cambios en el funcionamiento de los semáforos en la noche, entre otras medidas. Con la presencia del intendente de Montevideo, Mario Vergara, el director de movilidad de la comuna, Germán Benítez, planteó nuevas medidas en el tránsito de la capital que buscan mejorar la movilidad urbana. Las medidas llegan incluso al cambio del tiempo de corte de varios semáforos durante la noche. Esto es en el horario nocturno, entre las 23:30 y las 5:30 de la mañana. Van a haber, se va a duplicar prácticamente la cantidad de semáforos que tienen planes nocturnos. Esto quiere decir son planes en donde el semáforo es más corto, rota más rápido entre la verde y la roja. Eso permite reducir tiempos de espera en los cruces. Y por otra parte se va a duplicar también, se va a pasar de 102 a 203 semáforos destellantes. Esto es, no quiere decir apagar el semáforo, sino disponer que el semáforo está en modo destellante, por lo cual al cruce hay que aproximarse con seguridad, tomando las precauciones del caso. Además, la comuna capitalina cambiará el eje de las calles José Yauri, Comercio y la avenida General Rondó. En algunos tramos de esas calles, algunos tramos de Rondó, de Comercio y de Yauri, a los cuales hoy en día tienen el eje central en la mitad de la calzada, y la idea es asignarle un sentido adicional de circulación, en el sentido que es más común que haya embotellamientos, que haya congestión de tránsito. Entonces, por ejemplo, en el caso de Rondó se va a asignar un carril para la salida, porque el tránsito de ingreso al centro de Montevideo a través de Rondó es mucho menor porque la gente suele usar Paraguay. Entonces se va a asignar un carril de salida por Rondó y así sucesivamente con Comercio y con el Yauri. Habrá 7 equipos nuevos de fiscalización y nuevos radares. La idea es comunicar, obviamente, a través de esto, y después comunicar una por una cada una de las medidas. En el caso de los equipos de fiscalización, comunicar a partir de qué momento van a monitorear el prohibidor estacionar y a partir de qué momento van a comenzar a sancionar. Nos vamos nuevamente al Parlamento. Matías Garro nos trae las novedades a esta hora. Mati. Sí, gracias, Stephanie. Acaba de culminar la comparecencia del INISA ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados. Estamos con sus autoridades, a quienes les agradecemos estos minutos. Bueno, ¿por dónde pasó su comparecencia ante los diputados? Bueno, hicimos una presentación pública de lo que es el programa y de los artículos que propusimos incluir en la ley de presupuesto, así que fue una muy linda instancia y fuimos muy bien tratados, y así que nos vamos muy contentos, y además especialmente contentos porque hoy Daniel se integró como oficialmente como nuevo director del INISA, así que ha sido, creo que un gran día para el INISA. Desde el Frente Amplio destacaban como algo novedoso que no pidió un incremento presupuestal. ¿Está conforme con lo que le toca? Sí, yo lo he dicho, nosotros el INISA no tiene problema de presupuesto, no tiene problema de plata, la transición fue excelente, así que nosotros tenemos por delante que cumplir con los objetivos que nos propusimos, mejorar la infraestructura, el armado de la carrera funcional para que sea una institución cristalina, donde los funcionarios y las funcionarias tengan claro qué tienen que hacer para ocupar determinados cargos y cuál es la carrera que tienen que hacer y cómo tienen que capacitarse, y el buen trato para los gurises y las gurisas, y armar la mochilita para que cuando salen del INISA vuelvan a la vida en comunidad y se alejen de la vida del delito, que le va la vida al país. Así que nosotros estamos muy confiados de que vamos a hacer todo eso, y si fracasamos, que el que fracase es el presidente, no hay ninguna excusa. Usted ni bien asumió, dijo que tenía todo como para poder controlar la situación y mejorar, que no había excusas. Hoy en día, con unos meses transcurridos, ¿sigue sosteniendo lo mismo? ¿El panorama es mejor de lo que pensaba? ¿Qué puede decir? Sí, hay una institución notable que está trabajando muy bien, y están todas las iniciativas estratégicas que nosotros presentamos en el programa, todas en curso, y muchísima gente colaborando. Y hoy, en esta comparecencia que tuvimos en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, fue unánime el respaldo, los buenos deseos y las ganas de colaborar, así que yo me voy intelectualmente muy satisfecho y espiritualmente más satisfecho también, porque las expresiones que han tenido todos los diputados, los senadores, han sido de una generosidad extraordinaria, así que más responsabilizado
que siempre. Saavedra, ¿cómo viene la relación con el sindicato? Excelente, es extraordinaria. Extraordinaria la relación con el sindicato, porque en 5 minutos nos pusimos de acuerdo en la batalla más importante, que es el armado de la carrera funcional. Antes de asumir, yo me junté con el sindicato y nos pusimos de acuerdo en que esto tenía que ser una de las tareas fundamentales de este quinquenio. Usted mencionaba varios aspectos allí, pero recién Ovaldía... Déjame terminar esto. Y en estos meses de gestión, este presidente y todo el directorio ha tenido una relación muy fluida, muy constructiva, y así va a ser en todo lo que resta del periodo, si Dios quiere. Bien, le decía que Ovaldía mencionaba que hay cuestiones que son urgentes, que no pueden esperar. Ahí parece haber una en cuanto a la urgencia. ¿Cuáles son las otras prioridades? ¿Qué se tiene que empezar a hacer cuanto antes? Bueno, una cuestión que nosotros hemos señalado es que necesitamos ponernos a trabajar ya, y lo vamos a hacer muy prontamente con los recursos que tenemos, en el reacondicionamiento de toda la infraestructura. Nosotros no podemos tener los centros de detención en el estado en el que lo tenemos, ¿no? Los chiquilines y las chiquilinas que están bajo nuestra responsabilidad no pueden estar viviendo en algunas condiciones en las que están viviendo, y trabajadores y trabajadoras de la INISA en condiciones inadmisibles. Entonces, todos juntos a trabajar con los recursos que tenemos, a trabajar para arreglar esto de una buena vez, y una vez que lo arreglamos, a cuidarlo como hace uno en su casita, porque es la platita de todos los uruguayos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a arreglar modesto, pero dignamente, todas las instalaciones, todas, pero centímetro cuadrado tras centímetro cuadrado, y después de que la arreglamos, la vamos a cuidar. Saavedra, estamos en vivo para Telemundo. ¿Cuántos son los jóvenes actualmente en INISA y qué incidencia hay de extranjeros, que había preocupación en ese sentido? Nosotros tenemos 350, cambia todos los días, pero tenemos 350 en privación de libertad, distribuidos en 3 centros de detención, que son los más grandes, y hay uno más chiquito, y después tenemos 400 y poco en medidas alternativas. Bueno, allí teníamos la palabra de las autoridades del INISA tras su comparecencia en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda por la discusión del proyecto de ley de presupuesto. Avanzamos con otros temas. Los trabajadores municipales del departamento de Salto se movilizaron por el despido de 291 funcionarios y acusaron a la Intendencia de persecución política. Por su parte, el intendente Carlos Albizu rechazó estas acusaciones y afirmó que en su administración, que su administración está poniendo la casa en orden. Es muy lamentable de la forma en la cual el gobierno ha expuesto la figura de los funcionarios municipales y sobre todo de estos compañeros de trabajo, que ha generado un rechazo de la población hacia los trabajadores municipales, que nos preocupa mucho porque son grietas que luego son muy difíciles de sanar. Y nos preocupa muchísimo que un gobierno departamental tenga como objetivo, para llevar adelante, ¿no es cierto?, sus medidas, poner a los trabajadores y a las trabajadoras que tienen una familia atrás, que son seres humanos primero que nada, en esta situación tan particular. Nosotros como sindicato vamos a seguir tomando medidas de lucha. He visto por ahí eso, revanchismo. Si hay algo que no somos nosotros, somos revanchistas ni nada. Acá siempre damos la otra mejilla, siempre miramos para adelante. No estamos para revancha de nada ni para pagar odios ajenos. Así que de nuestra parte eso nunca. También son medidas las nuestras que no nos agradan para nada. Ojalá no tuviéramos que estar pasando por esto que tenemos que pasar nosotros y los trabajadores también, porque acá se jugó con las necesidades de ellos, con la esperanza de ellos y políticamente. Nosotros hoy lo que estamos haciendo es poner la casa en orden de alguna manera, porque no hay otra, y porque también las cosas se hicieron mal desde muchos puntos de vista, pero en este caso también desde el punto de vista jurídico. En otros temas, el Sindicato Policial Nacional inauguró su nueva sede y presentó al abogado Juan Fagundes como su asesor legal. Y esto es un lugar para brindar para los compañeros que puedan venir, es bastante amplio, pero no solo queda acá, sino que tenemos el proyecto en el piso de arriba, poder construir un hospedaje para los compañeros del interior cuando vienen a atenderse al hospital policial y no tienen un lugar donde quedarse. Bueno, nosotros estamos trabajando para poder brindarle ese espacio a nuestros compañeros. Es un punto estratégico, estamos a 2 cuadras del hospital policial, está la jefatura de policía de Montevideo
vivido aquí, Guardia Republicana, CCU. Sinceramente fue un lugar que dijimos, es donde tenemos que estar, como siempre nos ha enseñado nuestro fundador y amigo Fabricio Ríos, que tenemos que estar cerca del policía y cerca de los compañeros. Se confirmó también la llegada de Juan Faúndez, cómo se trabajó con esa llegada y cuál rol va a tener en la línea de defensa de Cipolla. Bueno, sí, claro, esa es otra de las novedades que se dieron el día de hoy. La incorporación del doctor Faúndez obviamente va a aportar muchísimo, su amplia experiencia en lo penal y su trayectoria va a ser un respaldo fundamental para todos los compañeros a nivel penal. Avanzamos con otras informaciones. Se realizó el lanzamiento de la Semana del Corazón, que se celebrará en todo el país entre el 22 y el 29 de este mes de septiembre, bajo el lema Construyamos una República de Corazones Sanos, cada latido cuenta. En Uruguay, 1 de cada 4 personas muere con enfermedades cardiovasculares y el Ministerio de Salud Pública apunta a fortalecer los controles en las poblaciones más vulnerables. En 2024, las enfermedades cardiovasculares fueron la primera causa de muerte en el país, representando el 23.3% del total. En las mujeres, la tasa de mortalidad es más alta, convirtiéndose en la principal causa de muerte, mientras que en los varones ocupan el segundo lugar después del cáncer. Hay que tener alguna política, digamos, con un enfoque de género en la prevención de esas causas, ¿no? O sea, hay que deconstruir un poco el arquetipo de hombre más fumador, más comedor, que se la banca y no consulta. Pensamos que en lo que es prevención hay que ir por ahí. Y en lo que es tratamiento, bueno, favorecer las consultas precoces y la apertura y el acceso más fácil a los centros de tratamiento, por supuesto. Según las autoridades, la población con menos recursos es la más vulnerable a padecer estas enfermedades, al igual que las personas que viven lejos de los centros de salud. Para el Ministerio de Salud Pública, el objetivo es que los controles sean más equitativos para poder prevenir las enfermedades. Son las personas de mayor edad las que más enfermedades tienen y más se mueren, pero también con una clara visión de que las personas más pobres tienen mayores riesgos de enfermedades cardiovasculares y también en algunas zonas geográficas donde se vive alejados de los centros de salud puede haber mayores riesgos por la dificultad que se tiene para un acceso adecuado y por lo tanto esta suma de vulneración de derechos es lo que a nosotros nos hace trabajar mucho en el tema de la salud para que haya más equidad también en estas prestaciones desde el inicio de la vida. En otros asuntos, la Intendencia de Maldonado prohibió la comercialización de varios quesos rallados adulterados. Algunos de ellos tienen niveles de almidón hasta 10 veces más altos que lo permitido. Estos quesos, que ya te digo, hoy por hoy el comunicado que se está largando la prensa es de 2 marcas en particular, que son, voy a leerlas para no equivocarme, Doña Teresita y Pradera Sur, que tienen un contenido de almidón muchísimo más alto del que está permitido, 10 veces más alto del que está permitido. Eso hace que el producto esté totalmente adulterado. En forma preventiva hay otras marcas de queso que están en estudio. Fue un esfuerzo mancomunado entre el Congreso de Intendentes y analizados los quesos por el LATU, que es el laboratorio de referencia del Uruguay. Entonces, la Intendencia de Maldonado, como acción preventiva y en su rol de policía sanitaria, no está permitiendo el ingreso de esos quesos al departamento de Maldonado. Así como en los puntos de venta, los está procediendo a su retención. Lo que tienen de complicado es que sustituyen gran parte del queso, un 30% del queso, por almidón. Un alto porcentaje. No implica un riesgo si vos lo consumís, pero sí es una adulteración grave al consumidor. Ninguna de las 19 intendencias pudo identificar el lugar de elaboración, que es lo realmente riesgoso más allá de la adulteración y el engaño, porque pueden haber sido elaborados en lugares en condiciones higiénicas sanitarias deplorables y no lo sabemos, y ese es el mayor riesgo. Entonces, ante esas 2 marcas, lo que se le pide a la población es no consumirlas y devolverlas al punto de venta, porque los puntos de venta ya saben qué hacer con esos productos, que los va a retener las intendencias correspondientes. Es momento de hacer una nueva pausa. Al regreso llega Fiorella Rodríguez y el deporte a BTV Noticias.
Seguimos compartiendo información. Les comentamos que el Colegio Los Vascos en Montevideo anunció su cierre para fin de año. Desde el Sindicato de los Trabajadores de la Enseñanza Privada ven con preocupación la situación y monitorean a otras 4 instituciones por su posible cierre. Es un proceso, el de este colegio, largo, no es un factor coyuntural el que genera el cierre, es un proceso de 10 años que se precipita a partir del año pasado. El sindicato hizo un conjunto de acuerdos con la institución para generar condiciones para que el colegio continuara funcionando, pero la crisis del colegio era tan importante que esos acuerdos no lograron generar las condiciones para la continuidad educativa. De modo tal de que ahora estamos enfrentando un proceso de cierre para que sea lo más ordenado posible, para que las familias y los estudiantes tengan la tranquilidad de una transición educativa y que los trabajadores y las trabajadoras tengan el justo y legal derecho de cobrar lo que corresponde, aún con un problema que tenemos en el sector, que por la realidad del multiempleo no todos los trabajadores que se quedan sin trabajo en el Colegio de los Vascos van a tener acceso al seguro de paro. Este es un problema que ya se lo hemos planteado a las autoridades anteriores y también a estas, porque es una cuestión que hay que resolver por la seguridad y el bienestar de las familias de las que se quedan sin trabajo, ¿verdad? Sumarúa, ¿y cuáles son las causas? En este caso puntual o en general hay otros colegios también con problemas. ¿Es un tema de baja natalidad? ¿Es un tema de administración? ¿Es un tema que aumentó la oferta educativa? ¿Hay más colegios? Concurren varios factores. Hay factores estructurales y factores coyunturales. Hay un factor que es a nivel mundial, está pasando en Argentina, está pasando en países europeos, está pasando en países de Asia como Japón, que es la transición demográfica, es decir, nacen menos niños y niñas, y esto está trayendo que en la educación inicial y en primaria haya menos niños y niñas en toda la educación pública y privada. En la enseñanza privada, coyunturalmente, eso se compensa porque la educación media superior, es decir, lo que es bachillerato, tuvo un incremento de matrícula. Entonces, estructuralmente, el promedio se mantiene.